Poder Judicial del Estado. Un aplauso para el capacitar. Es importante destacar que el desarrollo de las tecnologías de la información han planteado nuevos retos para el derecho que pueden contribuir a vulnerar derechos humanos. Así, uno de los sectores más delicados para la protección de los derechos y libertades de las personas tiene que ver con el derecho a la imagen. El derecho a la propia imagen forma parte de los llamados derechos de la personalidad, reconocidos a nivel internacional por distintos instrumentos que promueven y protegen los derechos humanos y que refieren al patrimonio moral de la persona, porque son el conjunto de manifestaciones físicas y psíquicas que determinan su forma de ser y las diferencian de otras personas. En México, como consecuencia de la reforma al artículo 1 constitucional en el año 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la propia imagen como derecho de la personalidad y nos precisa que son subjetivos e inseparables de la persona, porque nace con ellos. Por tanto, son irrenunciables, intransferibles e imprescriptibles. Podría pensarse que con la protección de los derechos humanos están surgiendo nuevos derechos. Sin embargo, no es así. Lo que ocurre es que existen condiciones que permiten ejercer los derechos de la personalidad casi permanentemente, por ejemplo, las redes sociales. El análisis del derecho a la imagen es algo que se ha venido construyendo, que se ha venido configurando a través de reformas legislativas, de reformas constitucionales y a través también de los diferentes pronunciamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la trascendencia del tema, estableció que cuando un servidor público con cuentas en redes sociales en las cuales difunde sus actividades oficiales, bloquea a otros usuarios alegando el derecho a la intimidad, atenta contra los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de los ciudadanos, siempre y cuando lo anterior no implique un comportamiento abusivo que amenace la integridad del funcionario dueño de la cuenta. En esta tarde nos complace la presencia de nuestro ponente, quien abordará ampliamente el tema a tratar hoy, denominado Derecho a la Imagen, la voz y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al bloqueo de personas en Twitter por parte de servidores públicos. Temática muy interesante que permitirá conocer a los asistentes los criterios sustentados relacionados con los alcances y límites del derecho en cita, tratándose de servidores públicos, como hemos mencionado. Lo recibamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la consejera Ballina Barbosa y antes de ceder el uso de la palabra al ponente, me permito compartirles una breve reseña curricular. Cristian Paredes es director jurídico de SAP México, teniendo también a su cargo el área de integridad y cumplimiento. Es también el coordinador del área de datos personales y privacidad de la empresa. Cristian es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Su trabajo se centra en impulsar la innovación digital con servicios legales sencillos y eficientes dentro de SAP. Actualmente es coordinador de la Comisión de Derecho de Tecnología de la Información en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Es también conferencista en diferentes eventos y ha sido incluido desde el año 2017 en la publicación de GC PowerLead México como uno de los abogados corporativos más innovadores de la industria. Con ustedes, Cristian Paredes. Voy a estar atentando el micrófono, espero que no se vicie el sonido. Entonces, antes que otra cosa, gracias al magistrado presidente por la invitación, gracias a Francisco Castillo
presidente del capítulo Chiapas de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y también en nombre de la Barra y en nombre del presidente de la Barra, Héctor Herrera, también un agradecimiento especial por abrir este tipo de foros para que podamos platicar y abrir la conversación. Yo me asumo como un evangelizador digital, ¿no? Suena medio rimbombante, pero es simplemente la situación de venir y compartirles este tipo de temas que están por todos lados, pero hay que buscar la forma de aterrizarlos de alguna manera, compartirlos, exponerlos, porque no todos saben de los temas que se están tratando a nivel digital. Entonces de eso se trata esta plática, ¿no? Entonces en el momento que también me quieran interrumpir y platicar, sin problema, ¿no? Por favor, para que estemos súper cómodos. Por último, un saludo a los oyentes que se encuentran en la sala de presidentes escuchando simultáneamente la ponencia. Un saludo muy fuerte. Pues sin más, voy a comenzar con la presentación. ¿Me ayuda, Esta es la agenda, la regulación, las redes y la tecnología, ¿no? Y obviamente el tema del bloqueo, nada más para que lo vayan, para que sepamos de qué va. Por lo regular siempre empiezo de lo general a lo particular para que sea más sencilla la plática. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos con la regulación. Creo que me está ahí medio matando el proyector. Pero bueno, la primera, la imagen a la derecha, yo creo que todos y todas la reconocen. O bueno, más allá que está medio pixeleado el formato. Pero todos ubicamos quién es. No tengo que decir su nombre para que sepamos que fue una persona que fue súper trascendental en toda la resolución del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Es un gran historiador, un gran político, un gran orador. Todos sabemos quién es. Simplemente con ver su imagen. Obviamente, ¿qué queremos decir con esto? Que es nuestra carta de presentación, ni más ni menos. Es lo que nosotros manifestamos o cómo nos reflejamos o cómo queremos que nos conozca la gente. Por eso todo este personaje que a mí me parece que es una cosa fundamental en la historia de la humanidad, por eso me gustó de ejemplo, ¿no? O sea, me parece que esa imagen, sin decir su nombre, se explica por sí misma, y ese es el concepto que tenemos que tener de lo que es la imagen. Finalmente es una forma de ser, es la forma de actuar, es como nosotros manifestamos frente a terceros. Entonces, este personaje, más allá de lo que hizo en la historia, me parece que si lo llevamos al mundo ya terrenal de nosotros, tenemos que tener presente que hoy, ¿cómo nos ven los demás? ¿Cómo queremos que nos vean? Que es bien importante esa diferencia, y más hoy con todos los medios y con toda la información y cómo se están publicando las cosas en internet o cómo las vamos publicando nosotros, también es relevante por toda esa situación que vamos dejando a lo largo de nuestras vidas. Siguiente, por favor. Obviamente todos sabemos que la imagen puede ser captada en diferentes medios y obviamente también se va a divulgar por diferentes formas. Hoy existen N cantidad de maneras en las que se puede divulgar o se puede compartir la información. Nos pueden tomar una foto, tanto las cámaras de seguridad como nosotros mismos, igual hasta estando caminando en la calle, nos pueden tomar una foto y a lo mejor nos suben en alguna red social, ¿no? O nosotros mismos ponemos a disposición esa información, poniéndola en Instagram, Twitter, Facebook o el mismo LinkedIn, que es la herramienta corporativa, ¿no? Que está más inocua hoy en día, donde se plasma, ¿no?, la situación más laboral, ¿no?, que en otras redes. Naturalmente, como todos lo sabemos, hay reglamentación, ¿no? Por ejemplo, la ley de derecho de autor, la de responsabilidad, la de protección de derecho a la vida privada y al honor, para que nosotros regulemos también, o que se quede un marco regulatorio con el cual se pueda o no dar acceso a la información o a esas imágenes o a esa situación donde a lo mejor yo no estoy de acuerdo en que se publique mi fotografía. Finalmente existen también mecanismos dentro de las mismas redes sociales para poder denunciar, que se denomina, para que, ¿sabes qué?, baja ese contenido o algo por el estilo, para que nosotros bloqueemos, para que podamos ir segmentando esa exposición que nosotros mismos podemos a veces tener, consciente o inconscientemente. Eso es lo importante en este momento. Más allá del beneficio económico que naturalmente puede traer el hecho de que yo ponga
mi imagen, dependiendo también si tengo una buena fama pública, a lo mejor voy a tener algún tipo de beneficio. Pero bueno, si obviamente estoy buscado por alguna autoridad, pues naturalmente no voy a ver cómo comercializar mi imagen, sino a lo mejor lo que quiero es que salga de cualquier tipo de red social o de cualquier tipo de contacto que pueda haber con el exterior. Siguiente, por favor. Esta parte de la voz me parece también que es relevante, porque cada vez perdemos más de vista esta situación, pero pregunto, no sé cuánta gente aquí tenga cuenta en el Banco Santander. No sé si alguno tenga cuenta en Santander. ¿Nadie? Bueno, les voy a decir, el ejemplo de Santander es muy bueno, porque al final ya con eso ya estamos cerrando contratos, de alguna manera, o estamos expresando nuestro consentimiento. Cuando la herramienta me pregunta, en Santander, pues es tu firma, yo finalmente digo sí, soy Cristian Paredes, y con eso la máquina, de acuerdo a los sistemas que ya están programados, me detecta, y de alguna manera, como la voz es en buena medida inalterable, detecta las ondas y me da trámite para alguna cuestión, un crédito, para generar el pago o para algún trámite que yo tenga que hacer con el banco. Entonces la trascendencia hoy también de la voz, de pronto se nos va del fuente, como que no tenemos idea de que también con nuestra voz y a través de las tecnologías que existen hoy en día, también estamos cerrando y estamos formalizando cosas y a lo mejor perdemos a veces la dimensión de eso que es, pues, hablar, ¿no? Entonces esa parte también es bastante relevante hoy en día para efectos de cómo se cierran o cómo se van haciendo inclusive contrataciones en algún momento. Híjole, bueno, otra vez quedó ahí. ¿Alguien ubica a esta persona? Es más allá de que está pixeleada la imagen, ¿no? O sea, eso sí, a lo mejor eso ahí por el cañón, pero no sé si alguien lo ubique rápido, ¿no? Dale otra vez un clic nada más. ¿Así ya lo ubicaron? ¿Alguien? ¿Algún valiente? ¿No? O de plano son muy tímidos o de plano no. ¿Tú sí lo ubicas? No. Es Luis Mover. Ahí viene el nombre. Ya, si quieres, dale, por favor. Esta persona, ¿qué tal si les hubiera puesto la imagen de David Beckham? Enseguida lo hubieran ubicado. Pero obviamente la trampa era ponerles exactamente lo contrario. Este personaje, para que vean cómo es relevante el tema de las imágenes hoy en día. Este amigo se encargó de tatuar a David Beckham. Ellos vamos a asumir que todos sabemos quién es David Beckham, ¿no? Pero bueno, es un futbolista muy importante que tiene una relación ya de muchos años con una Spice Girl. O sea, aquí también les manejamos toda la vida pop, también se las podemos manejar sin ningún... La cultura pop también se las manejamos sin problema. Entonces este amigo le hizo todos esos diseños o toda la situación de los tatuajes a David Beckham. Le puso los nombres de los hijos y etc. ¿Qué pasa en una situación de tatuajes? O sea, es una situación en que no voy a preguntar quién tiene tatuajes para no generar más controversia, no se trata de eso. Pero imaginen a qué llegó el tema con los tatuajes. Porque decía Luis que por la exposición que tenía o que tiene David Beckham, que sale en todos los medios, obviamente tienen una infinidad de anuncios, ropa, etc. Él tenía que tener una regalía por las imágenes que él había puesto, en este caso los tatuajes, en la piel de David Beckham. Porque al final, ¿de quién es la imagen? ¿De Luis o de David Beckham? ¿No? Últimamente esta situación siempre es bastante complicada bajo la obra de Karen, de todo este esquema. Como estamos hablando de situaciones, pues naturalmente del derecho anglosajón, como siempre, ¿no? Llegaron a un acuerdo en el cual, obviamente, derivado de la exposición que tuvieran las imágenes, David Beckham iba a estar pagando a Luis como la regalía por cierto tiempo. ¿Qué es lo que hizo el exfutbolista? Para evitar pagarle, naturalmente lo que hizo fue ponerse ya, si lo recuerdan, hubo un lapso donde este amigo prácticamente estaba vestido como yo.
todo tapado, hasta las mangas. ¿Para qué? Obviamente para que no se generara regalía por el uso de explotación de la imagen. Entonces con eso se le dio la vuelta, o con eso le dieron la vuelta, lo acordamos 5 años, ¿listo? Obviamente todo ese lapso, naturalmente David aparecía como con escafandra, ¿no? Totalmente bloqueado para que no se generara ningún tipo de regalía. Ese es el tipo de trascendencia que pueden tener las imágenes. Estamos hablando de tatuajes, o sea, no estamos hablando de algo tan complejo, simplemente de imágenes en la piel de una persona. Si quieres, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí, se ubica que es Robin Williams, gran actor, de La Sociedad de Poetas Muertos y otras películas bastante importantes, pero al final este amigo tomó la decisión de quitarse la vida, como todos saben, derivado de un problema de salud, ¿no? Que entiendo le diagnosticaron la situación de Parkinson, pues decidió ya cortarse la vida y se suicida. Como él sabía lo que representaba su imagen, dejó todo en manos de una asociación o una fundación. Toda su imagen, todo lo que tiene que ver con su fotografía, todo, se lo dejó a esta fundación Winford. Y obviamente nadie puede utilizar esa imagen o todo lo que tiene que ver con su personalidad por 25 años. Inclusive esta situación fue en su momento súper trascendente, porque inclusive como que se anticipó a todas esas tecnologías nuevas, donde entre comillas, y con respeto, se revive a la gente. No sé si estén familiarizados, pero por ejemplo, otra vez yéndome a la cultura pop, Carrie Fisher, que es la princesa Leia para algunos, va a revivir en las siguientes películas de Star Wars, como hologramas y este tipo de situaciones. Entonces, este amigo, con una visión, ahora sí que visión de negocio, aún con la enfermedad inconsciente, lo que hizo fue blindarse para que no se explotara la imagen. Entonces, él cuidó su patrimonio de alguna manera, blindando de esta manera su imagen para que no se generara o para que no estuvieran lucrando con eso, y en todo caso está totalmente regulado a través de una fundación benéfica. Entonces, nosotros, como les decía al principio, somos dueños de nuestra imagen y nosotros sabemos cómo la queremos explotar y hasta qué nivel queremos llegar de inclusive de proteger nuestra propia imagen, porque al final es lo que habla de nosotros todos los días y en todos los foros en los que nos encontramos. ¿Se puede pasar a la siguiente? Vamos a pasar a otro. Este es bien relevante. Si quieren, aquí sí saquen las cámaras y sí tomen la foto, vale la pena. Hoy en día, la identidad digital de cada uno de nosotros llega a valer más que la física. Es absurdo, pero si lo ven en una situación de youtubers y cuestiones de influencers que están en todas las redes, pues es una realidad. ¿Y esto también de qué va? Lo comentaba hoy más temprano. Hoy todos vamos dejando una huella digital. Desde que ingresamos a cualquier plataforma, ¿no? O cualquier red social, y nosotros aceptamos los términos y condiciones sin leerlos, más allá de que entiendo que todos somos abogados, pero no sé cuántos de los que estamos aquí leímos plenamente los términos y condiciones y entendimos que estábamos entregando al momento de aceptar agregarnos a Facebook, a Twitter o a cualquier otra red. Pero toda esa huella digital es la que vamos dejando, ¿no? Toda, en diferentes medios. Por ejemplo, Google Fotos. Nosotros, los que tenemos ese tipo de herramienta habilitada en nuestros teléfonos, se van archivando las fotos, prácticamente se sincroniza la información. Ese archivo no es de que sea gratuito. Al final lo que hace Google es tomar todo ese reconocimiento facial o alinear toda esa información para generar otra.
no es de que sea gratis, al final yo estoy poniendo a disposición de un tercero información personal, cosa que ya es cuando se empiezan a ver las cuestiones ya más delicadas. Y el otro pedazo de la lámina es: todos hoy somos unos y ceros. Para las empresas, para los que comercializan o los que me quieren vender productos, somos unos y ceros. El mejor ejemplo, la situación de venta en línea, ¿no? Cualquier plataforma, la que me digan, desde Amazon o cualquier otra tienda departamental, díganme sí o no, les ponen o les van sugiriendo más productos. Si compraron quizás una olla, o si compraron un juego de video o algo del estilo, les va a ir seccionando, les va a ir sugiriendo más sobre ese tipo de producto. Eso es precisamente la información que nosotros vamos generando y que en regreso nos van como catalogando y ya saben perfectamente nuestro ritmo de compra y saben exactamente en qué momento pueden aprovechar para mandarnos algún tipo de promoción. Llega al absurdo de esta huella digital de la que hablo, que para los que tenemos cuentas en Spotify, por ejemplo, Spotify nos conoce mejor que a veces nosotros mismos, por el tipo de música, por el estado de ánimo, porque a lo mejor yo ahorita estoy dolido y me pongo una ranchera, entonces ya como que la herramienta sabe, ¿no? O a lo mejor me pongo a Maluma porque estoy de buenas, o me voy al antro, también. Entonces toda la herramienta va detectando cuáles son hasta los estados de ánimo en los que vamos navegando día a día. Eso es precisamente lo que nosotros, consciente o inconscientemente, vamos depositando en las diferentes redes. Al mismo tiempo en Twitter, a lo mejor yo los clics que le doy o los likes que le doy a cierto producto o a cierta persona van creando esa situación de a esta persona le gusta o le va a tal equipo. Entonces la máquina enseguida, o el algoritmo enseguida lo va detectando y lo va administrando y ya sabe para dónde mandarme. Quizás si yo le voy al equipo X, para no entrar en controversia en este momento, a lo mejor me va a sugerir boletos para ir al estadio al siguiente partido. Y entonces me va a empezar a llegar publicidad para comprar algún artículo. Entonces todo eso es la identidad digital que hoy en día todos estamos en eso, salvo que alguien a mí me diga ahorita que tiene un StarTAC, un Motorola StarTAC que es totalmente análogo. Bueno, pues sería así como que algo completamente disruptivo, sinceramente, hoy en día, se vale, pero yo no veo cómo alguien hoy, aquí en este foro, no tenga un teléfono inteligente y al menos una red social. Una, la que quieran, o sea, hasta, me voy a echar el comentario popular, hasta Tinder, para los que saben qué es esa, bueno, pues los que se rieron sí lo conocen. Entonces, hasta esa red social puede aplicar en sus momentos. Si quieres, te damos. Aquí yo les voy a generar la situación también incómoda. ¿Cómo ponemos y qué ponemos a disposición en las diferentes redes sociales? Y aquí la pregunta. Ya los niños, la mayoría de los niños ya salieron de la escuela. Prácticamente es un mes de vacaciones, que se va muy rápido. ¿Y qué hacemos? ¿O qué hacen algunos papás? Porque ahí sí yo me excluyo. El primer día de la escuela. Lo primero que surge es tomarle la foto al escuincle. Bueno, no sé si se puede decir escuincle, ¿no? Lo políticamente correcto, ya no sé, pero bueno, ya lo dije. Le tomamos la foto al hijo. Y enseguida vámonos. Facebook, Instagram o donde sea. O sea, nosotros estamos poniendo a disposición de, más allá de las restricciones, de X personas, ¿a qué escuela van? La media afiliación, ¿no? Ahorita que estamos aquí entre abogados. De alguna manera se puede dar hasta entender el estrato social, ¿no? O naturalmente, por la pura situación de la escuela. Y aquí la pregunta: ¿quién haría lo mismo en dos vías? Una, ¿quién pegaría las fotos de sus hijos en las ventanas de su casa? En la misma circunstancia, el mismo día, bajo la misma circunstancia. Con la foto del niño con el uniforme nuevo, que se lo acaba el tercer día,
con la mochila que ya luego nunca regresa, etc. No veo quién en su sano juicio podría poner, haría eso. O la otra, ¿quién dejaría o quién va repartiendo las fotos de sus hijos en la calle? Ah, hola, ten, mira, pues no salió guapísimo en la foto del... Pues no veo cómo. Pero perdemos la dimensión entre la realidad y lo digital. De repente se pierde. Y esta es una situación bien complicada y súper delicada que a veces nosotros como papás perdemos de vista. Ya ni qué decir de los niños que ya tienen acceso a ese tipo de herramientas y que nosotros, si yo no sé cómo blindar y cómo proteger mi información, pues que voy a estar esperando que el pobre niño que también tiene un teléfono inteligente también se proteja o se empiece a cuidar. Realmente es prácticamente una tarea imposible, pero de ese nivel no todo se queda en la comida. En las fotos de la comida me parece que es una situación irrelevante. Cuando nosotros nos exponemos es cuando realmente se va quedando esa huella y vamos dejando esa situación por querer ser sociables, pero se malentiende y se pasa de la raya, pero nosotros solitos lo hacemos. Nadie nos dice, sube las fotos de tus hijos porque vamos a entrar en el concurso. Nosotros mismos nos vamos poniendo y vamos poniendo en riesgo bastantes cosas, ¿no? Bueno. A ver, ahora ya viene la parte, ya les puse el antiejemplo y ahora viene ya la parte de qué hacer. Este es bien importante. Siempre y cuando estemos claros de la autoprotección y la autodeterminación y lo podamos ir transmitiendo, porque eso a lo mejor yo lo puedo saber, pero también es mi obligación irlo transmitiendo a los demás, que es parte de esta situación de evangelizar y de estar compartiendo experiencias en diferentes foros. Más allá de que, imagínense que si se puede o no lesionar en público, que esa situación, por ejemplo, sucede mucho en los accidentes, ¿no? Que mucha gente ni siquiera ayuda, pero ¿qué tal el celular? Esto todas, ¿no? O que se están golpeando, aunque sea en Disneylandia, pero ahí el celular ahí grabando. Entonces, ese tipo de situaciones pueden trascender, ¿no? Y tienen algún tipo de efectos. Pero lo que nosotros tenemos que tener claro es que también nosotros somos los primeros que tenemos que autodeterminarnos y autoprotegernos. No lo va a hacer la herramienta no está para eso. La herramienta tiene habilitadas X cantidad de funciones para que precisamente se puedan habilitar o deshabilitar según mi conveniencia. Quiero dar mis fotos, quiero dar mi ubicación, etc. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que ser plenamente conscientes de cómo utilizar la herramienta. Y por herramienta me refiero a cualquier tipo de plataforma de manera consciente. Porque otra vez, en el frenesí de que me quiero dar de alta en la aplicación, sí acepto. También acepta. A veces no hay otra alternativa, pero configura la herramienta para que tú tengas algún tipo de filtro y para que te pueda, para lo que realmente tú la quieras ocupar y para que no tengas algún tipo de exposición adicional que realmente no queremos. Otra vez es pues, ¿quién tiene abierta la puerta de su casa todo el tiempo? O sea, así de par en par y el zaguán y todo abierto, pues yo creo que nadie. Lo mismo son con las redes, lo mismo es con este tipo de información. Yo no veo cómo vamos a dejar abierta la puerta de las ventanas y todo. No hace sentido. Lo mismo tenemos que hacer en la situación de la vida real, en la situación digital, en esa realidad virtual en la que hoy estamos inmersos. Esa es una situación buenísima que me encanta en las pláticas. Obviamente hay cuestiones donde los lugares públicos, bueno, cualquiera nos puede tomar alguna fotografía, creo que no hay tanto dilema en eso. La siguiente es por iniciativa propia, cuando nosotros nos tomamos la foto, la subimos y la ponemos a disposición o la estamos circulando. Ya ni siquiera voy a entrar en el detalle tan desagradable de las personas que se graban y luego andan circulando los videos, que es súper complejo y muy complicado de abordar. Pero el hashtag 10 Year Challenge, no sé si alguien aquí está familiarizado con eso que sucedió hace unos meses. ¿Alguien que sí se ha adicto a las redes sociales? Seguramente tú lo hiciste. Este ejercicio que se creó no fue para otra cosa más que para casi que el FBI y todas estas empresas, bueno, o estos organismos,
nos dieran las gracias porque les actualizamos las bases de datos. Y nosotros, por estar en un jueguito, entre comillas, nosotros pusimos, bueno, yo realmente no le entré, me quiero solidarizar con la compañera. Nosotros entramos en el juego de 10 años antes y 10 años hoy. ¿Cómo era yo 10 años antes? ¿No? Entonces, toda esa información es materia prima para esas plataformas que van detectando precisamente cómo va envejeciendo la gente. Toda esa información que nosotros estamos poniendo a disposición de ellos se transforma en unos y ceros. Y es a través de inteligencia artificial y otro tipo de mecanismos que se puede ir recogiendo y se puede ir armando lo que quiera con esa información. Métodos de envejecimiento, por ejemplo, evolución o involución en algunos casos. Entonces, nosotros mismos entramos en ese juego y hubo muchísima gente. Este hashtag sí duró bastante tiempo, y por una situación, entre comillas, cotorra, por estar en la onda, nosotros estamos colocando información todo el tiempo. Entonces, tanto nosotros tenemos que ser conscientes, como también, a lo mejor, sin ser invasivos, pero sí compartir con el que está al lado de, ¿realmente hace sentido exponerte con ese tipo de cosas? Ahí como que la pregunta se las dejo. Otra que también sucedió hace un año, hace un año, con las elecciones. No voy a entrar en temas polémicos para que no me vayan a retar. Mucha gente en redes sociales subió el pulgar. No sé si se dieron cuenta, no sé si alguno de aquí lo hizo. Pero hoy existen mecanismos donde también se puede tomar esa información y al final nosotros solitos estamos dejando ahí nuestra huella, ahí literalmente de nuestra huella dactilar. ¿Qué necesidad tenemos de demostrar nuestra participación ciudadana de esa manera? O sea, pero es como el frenesí en el que vivimos de querer compartir y estar en línea. Tenemos que ser, también la idea de esto es generar conciencia de cómo tenemos que entrarle a la red social para no meternos solitos en algún tipo de problema. Cada quien es libre de poner lo que se le tenga la gana, eso no quiero aquí tampoco generar alguna situación de censura, pero sí tengamos conciencia de qué estamos subiendo y para qué lo estamos subiendo. ¿Hace sentido subir mi dedo, pulgar con la marca? Pues a lo mejor no. O sea, como que son esas reflexiones que pasa el tiempo y, híjole, pues ¿para qué la subí? Entonces son de los detalles que vale la pena ahí dejar claro en esa, otra vez, huella digital que vamos dejando en todos nuestros días, porque hoy, en cada momento que entramos o que pasamos por alguna herramienta, ya sea Waze, el mismo Siri, Alexa, como se llame la plataforma, toda esa información se va a otro lado, se procesa, se maquila y luego viene en otro tipo de formato. Vamos a entrar ya más en el detalle de esto que realmente fue son de las pocas veces en que la Corte se ha pronunciado sobre un tema de tecnología, aunque tiene ahí está embarrado el tema de tecnología, y como decía la consejera, se mezcla entre el derecho a la información y la privacidad. Y es bien interesante lo que abordó la Suprema Corte en la sala del ministro Medina Mora, porque hubo alguien que se fue a quejar de que lo había bloqueado el fiscal de Veracruz. Y de ahí se generó toda la controversia. Entonces vale la pena ahí darle un doble clic a estos temas para que entremos en detalles. ¿Quién no conoce este personaje? Ese creo que sí, todos lo conocemos. Creo que aquí sí no hay piedra. Y la foto ahí ayuda. Noroña, como todos lo conocemos como Fernández Noroña, se caracteriza por ser súper crítico, inclusive a veces levanta la voz, ¿no? Aunque sea por Twitter, ¿no? Pero es súper controversial. No es el que tuvo algo que ver con el amparo, ni remotamente. Pero vamos, este es como que para mí es como el antítesis del tuitero, ¿no?
aquí sí es completamente disruptivo, no tiene filtros, a veces se excede inclusive para algunas cosas, pero al final es un servidor público, entonces también tiene algún tipo de responsabilidad, que ahorita vamos a platicar de cómo se decantó la sentencia. Pero todos estamos familiarizados con cómo se maneja este amigo en las redes, ¿no? Entonces, para que, digamos que es como que el techo, ¿no? Ya de aquí para abajo cualquier persona se comporta como gente civilizada. ¿Quieres darle siguiente? Estas son las 3 preguntas. Digo, el otro extracto que me gusta muy bien. Pero bueno, estas son las 3 preguntas que se generaron a raíz de la sentencia de la Corte. ¿De qué va el caso? Una persona, un periodista, de pronto lo bloquea el fiscal de Veracruz y presenta un amparo porque se le estaba bloqueando el acceso a la información. La defensa, me parece pues, prolija por parte del fiscal, dice que es una situación de privacidad, ¿no? O sea, como que pareciera como si lo lleváramos al terreno o al plano de que este es mi kindergarten y aquí no puede entrar nadie. Como imagina como un microespacio donde aquí no puede entrar y eso yo puedo quitar o poner a los que yo quiera. Hasta cierto punto, en una situación de fuera del servidor público, es lo que les acabo de decir. Por eso yo bloqueo y por eso yo puedo tener ciertas restricciones. Pero llevándolo al escenario de un servidor público, ya la cosa es diferente. Y lo interesante es que la Suprema Corte ya se pronunció. Abro paréntesis. Una cosa que es bien relevante es de que este criterio que aplicó la Corte no es pionero tampoco en el mundo. Lo mismo le pasó a Donald Trump. Lo mismo, un criterio muy similar pero en Estados Unidos. ¿Cuál es la otra variable? Ya me regreso porque prácticamente los dos empezaron igual. En este caso, el fiscal decía que cuando él abrió su cuenta no era servidor público. Entonces, de alguna manera no le podían dar esa categoría y él podía disponer o quitar o subir como él quisiera. La racional de la Suprema Corte para decirle, no, eso no jala, vas a tener que, como acto de molestia, vas a tener que quitar esa restricción y vas a tener que volver a permitirle a este periodista que accese a la información que tú publicas, es porque esta persona, el fiscal, mezcló otra vez lo público con lo privado. En mi punto de vista, no me lo han pedido, pero en mi punto de vista ahí fue quizás el error. Si esta persona quizás hubiera manejado 2 cuentas, no hubiera tenido ningún tipo de problema. A lo mejor maneja una institucional certificada y la otra personal con todas las restricciones. Pero asumo, no he hablado con el fiscal obviamente, pero se le hizo bien fácil nada más empezar a subir información de su servicio como fiscal, dar reportes o subir información del rol, y ahí es donde se mezclaron las cosas entre lo público y lo privado. ¿Qué es lo que sucede? Que la Suprema Corte le dijo, pues lo siento mucho, el tema de la información, el acceso a la información prevalece sobre la situación de privacidad, porque de alguna manera tú solito te pusiste en el supuesto de la norma y vas a tener que darle acceso a la persona. Entonces el fiscal naturalmente pues tuvo que acatar la orden, y hoy en día existen algunos, todavía varios servidores que siguen bloqueando gente, y que inclusive hay otros que en paralelo abren hilos, como se dice en Twitter, donde se agreguen personas para presentar las demandas y presentar las demandas de amparo contra ese tipo de bloqueos. Imaginen lo absurdo de que cuánto va a estar perdiéndose de dinero, en tiempo y toda la gestión por cada amparo que se vaya presentando por algún servidor público que empiece a bloquear gente. Entonces, por lo regular también el servidor público lo que hace es, en pro del ahorro y no afectar al erario, te vuelvo a dar acceso a mi cuenta. Igual pasó, como les decía, a Donald Trump lo mismo. Mezcló, antes de ser presidente ya tenía la cuenta de Twitter que todos conocemos, donde hace sus revoluciones,
Y lo mismo lo aplicaron allá. Entonces es un criterio prácticamente ya universal, donde el tema es si el servidor público mezcla esa figura de lo público y lo privado, no puede estar bloqueando a la gente. Y menos si es por la situación de acceder a la información. Entonces este me parece que es un tema bien interesante. Yo me di a la tarea haciendo mi scouting en la red, y me apareció el Twitter que entiendo es del magistrado presidente. No lo tengo confirmado, pero como que me da la idea de que sí puede ser, y al parecer es miembro desde hace como de 2010 o 2011, y también puede tener temas de trabajo y uno que otro personal. Entonces es otra vez esta situación para que se pueda hacer como que el heads up y decirle que de preferencia pues separemos las cuentas y hagamos las restricciones que tengamos que hacer para evitar algún tipo de problema con alguna persona, para que lo bloqueen. Yo tengo todo el derecho de bloquear quien yo quiera, pero a lo mejor mientras yo no sea servidor público, o mientras mi cuenta de internet no sea de ese tipo. Y la otra cosa relevante en la sentencia es de que, no obstante de que el cargo, dada la naturaleza y la situación pública con la que él ya se queda, con esa huella, otra vez, no puede de todos modos bloquearlo. O sea, ya es una situación de que ya no va a poder bloquear prácticamente a nadie por esta situación. Entonces sí es un tema bastante interesante, pero va de dos vías. La correcta administración de mis redes sociales, con el respeto que debo de tener y el diálogo que se debe de mantener en una red social precisamente. De lo contrario, pues caemos en cualquier exceso, y obviamente si quieres darle la siguiente. Aquí por ejemplo vemos cómo exactamente un día después de que se dio la sentencia, el compadre de todos dice: seguiré bloqueando a todo aquel que me insulte. Pero ¿qué pasó? Aquí es donde aplica la máxima de lo ancho para mí y lo angosto para ti, ¿no? Ese axioma de vida. Cuando Fernández Noroña anuncia que se fue a parar a las oficinas de Twitter porque le habían bloqueado la cuenta. Entonces, esa situación de irresponsabilidad o del maniqueísmo en el que a veces caemos, yo voy a bloquear al que quiera. Pero no me bloquees la cuenta a mí, me la cierres, porque te voy a la oficina y te falta el escritorio. Pero es otra vez una situación de responsabilidad en la que nosotros tenemos que siempre tener bien presente, y la trascendencia de lo que ponemos también, y ser responsables de lo que ponemos en las redes, ¿no? Y cómo nos manejamos. Otra vez, igual al principio, es nuestra imagen. Eso es lo que estamos dejando en ese timeline, como se dice, de la información que yo estoy publicando, de lo que yo estoy dejando como mi imagen digital o mi imagen en este tipo de herramientas, ¿no? Ya sea en Facebook, en Twitter, LinkedIn o cualquier otro tipo de herramienta que ocupemos hoy en día. Esto me parece que es súper relevante hoy en día. Es un pronunciamiento muy interesante por parte de la Suprema Corte, que haya querido entrar al fondo de un tema de este tipo en esta época, y generando también y cuidando, procurando que nosotros como ciudadanos tengamos un correcto acceso a la información. Eso me parece que es lo más relevante. Fernández Noroña es un servidor público que le pagan los impuestos de su vieja de los Estados Unidos. Y él, su Twitter debe estar abierto. Correcto. Por una cuestión de servidor. Es correcto. Pero si él lo bloquea, va a ser que bueno, si te interesa seguirlo también, ¿no? Porque eso también es otro. Ahí también ya depende de cada quien, ¿no? O sea, a mí no me interesa en lo absoluto. Y si me bloquea, no me importa. Pero a lo mejor sí me interesa y lo voy a litigar, ya con la consecuencia de cuánto yo tengo que invertir o cuánto se va a estar gastando, ¿no? Como parte de los procesos jurisdiccionales. Pero él tiene la obligación de tener su cuenta, digamos, o que no puede bloquear, ¿no? Ese es el tema relevante por ser un servidor público. Entonces, eso es lo que se está privilegiando hoy en día con esta sentencia de la Suprema Corte. Si quieres, le damos a la siguiente, por favor. Esta frase me encanta,
y sin estar coordinado con Francisco, prácticamente coincidimos en el concepto. No, estamos en una sesión, otra sesión de la barra, y nos acompañó Juan Villoro. Y esto fue lo que dijo: el derecho conserva la realidad, no la transforma. En nosotros en buena medida está, como abogados, me refiero, y si hay algún legislador lo que aplique, ¿cómo podemos hacer esta situación quizás diferente? ¿Cómo podemos adelantarnos en la medida de lo posible a innovar también en nuestro aspecto y no esperar simplemente a que nos venga el tsunami con todos estos temas que de pronto no sabemos ni cómo entrarle? Temas de blockchain, de inteligencia artificial, todo este tipo de situaciones que hoy en día se empiezan a dar con mayor frecuencia, no están reguladas. Entonces habría que ver cómo hacemos para que se pueda dar un marco correcto que nos pueda ayudar. Y la otra pregunta que también siempre la dejamos ahí en la mesa: igual también no queremos que se regule, pero eso quizás es más disruptivo, ¿no? Por ejemplo, la situación entre ética y cómo se manejan los algoritmos, que finalmente todo lo que les acabo de hablar está reducido o se resume en eso. Todo es un algoritmo, cómo está precisamente configurado, programado para cierta tarea o para cierta función, ¿no? Entonces, esta frase, con esta frase termino. La verdad es que me encanta cómo podemos generar bastante plática con esta frase tan sencilla, y les quiero agradecer el tiempo y por el espacio que me brindaron hoy aquí con ustedes. Cualquier duda, comentario, estoy a las órdenes. Muchas gracias. La respuesta para Luis Ochoa, nos acompañe por favor al frente para hacer entrega, un reconocimiento y un presente en representación del magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. De igual manera, se necesita situación actual de los derechos humanos en México, impartida por el doctor Manuel de Jesús Parado de Paz, y después la de reformas al Código de Comercio en materia procesal por el doctor Fabián Mondragón de una excelente tarde, todas y todos. Sí, de veras.